Dios nos ha llamado a vivir en comunión y Él nos dejó su ejemplo. Bienvenidos a su canal Un Corazón para Cristo. El día de hoy estaremos aprendiendo de una de las ordenanzas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, que nosotros debemos de congregarnos, debemos de tener un lugar de reunión para aprender de Él y también compartir con las demás personas. Mira, vamos a ver dónde el Señor nos dejó esta instrucción. Es en Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es muy interesante que el Señor nos dijo de esta manera. Dice que nosotros nos debemos de considerar, nosotros debemos de observarnos los unos a los otros, de animarnos los unos a los otros. Dice, ¿para qué? Para que nosotros podamos realizar buenas obras y que crezcamos cada día más en amor. Pero ¿cómo se da eso? Bueno, el siguiente versículo, el 25, nos dice, no dejando de congregarnos. Necesitamos como creyentes firmes en lo que es la fe de nuestro Señor Jesucristo, permanecer buscando un lugar donde crecer. Sabes, la iglesia es tu familia, puede ser tu familia. Cuando nosotros vamos y buscamos un lugar para reunirnos regularmente, las personas que están ahí y de las que nosotros vamos a formar parte son nuestra familia. Así es que nuestro Señor Jesucristo lo indicó. Somos una familia en Cristo, donde Él es el ejemplo máximo de cómo debemos comportarnos dentro de esta familia. Y claro, Él nos dejó ese ejemplo. Mira, en este video, en esta enseñanza, vamos a estar viendo de una manera más enfocada que nosotros debemos de congregarnos y cómo debemos de servir a las personas y cómo debemos usar nuestros talentos y dones que el Señor ha puesto en nosotros. Y mira, nuestro Señor Jesucristo lo dijo aquí en Marcos capítulo 10, versículo 45. Dice cómo es que Él, para qué Él está aquí. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mira, Él comienza diciendo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios y cuando Él vino a la tierra ya, ¿verdad? Tomando forma de hombre, dice que Él vino para servir y no para ser servido. Ese fue el máximo ejemplo que Él nos dejó en esta enseñanza. Lo vemos a Él dando esta declaración y claro que lo vimos desde el principio de su vida y de su ministerio, dando servicio a las personas, ayudándolos, predicándoles el evangelio, sanándolos, restaurando a las personas, alimentándolos, escuchándolos. Ven, nuestro Señor Jesucristo tenía todas esas capacidades, ¿verdad? Escuchaba a las personas que estaban tristes, que estaban enojados, que estaban en situaciones difíciles. No solo lo escuchaba, sino que los servía y les ayudaba. Y mira, en una de las ocasiones, Él hizo uno de los actos de servicio que puso como ejemplo a los discípulos y les dijo que ellos deberían de continuar llevando este ejemplo de servicio. Vamos a leer allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, del versículo 1 al 17. Y mira, esto sucedió así. Dice, Jesús lava los pies de sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó,
de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Mira, este ejemplo, ¿verdad?, que estamos viendo aquí de nuestro Señor Jesucristo, este acto que Él hizo de lavar los pies de los discípulos, usualmente le correspondía a las personas que hacían ese servicio, ¿verdad? Los siervos venían y lavaban los pies de las personas en la casa y todo. Entonces Jesús toma este acto de servicio y les dice a los discípulos que así como Él lo hizo dando ejemplo, ellos también tenían que seguir repitiendo este acto de servicio con mucha humildad y con mucho amor para los demás, ¿verdad? Obviamente este acto fue lavando los pies, pero podemos lavar también los pies de alguien, ¿verdad? En un acto de servicio, que en nuestra cultura no es muy común, pero la esencia y el significado es que nosotros hagamos actos de servicio para las demás personas y que Jesucristo fue el ejemplo máximo para nosotros de cómo lo debemos hacer, ¿verdad? Entonces Él dijo: ya les enseñé cómo, y Él hace una aclaración muy importante, dice: ustedes me dicen Señor y Maestro, dice, y sí lo soy, y aunque tengo ese título de Señor y Maestro y lo soy, aún así yo he hecho este acto de servicio y ustedes necesitan hacer lo mismo que yo he hecho, ¿verdad? Entonces, mira, vamos a ver en la carta a los Filipenses capítulo 2 del versículo 5 al 8, cómo describe a nuestro Señor Jesucristo en eso máximo que Él es Dios, era Dios mismo y al mismo tiempo, como lo hemos hablado, 100% Dios, 100% hombre, un misterio que sigue allí, pero que nada más por fe nosotros lo debemos de creer, ¿verdad? Vamos a leer aquí Filipenses 2, versículos 5 al 8, y dice entonces: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira, aquí claramente nos dice, el versículo 5 dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Esto que acabamos de decir. Nuestro Señor Jesucristo vino para servir, dijo Él, vine a servirles. Y entonces el apóstol Pablo nos dice en esta carta: haya en ustedes este mismo sentir, este mismo pensamiento, este mismo deseo como lo hubo en Cristo, de poner al servicio de la iglesia, de los hermanos, de la congregación, lo que nosotros sabemos hacer para bendecir a través del servicio. Y entonces Él dice aquí
que a él no le importó, de cierta manera puede decir así, no estimó, dice, a él no le importó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, ni tampoco vino a decir, porque yo soy el hijo de Dios, me tienen que servir. Él fue el primerito que dejó ese ejemplo de humildad. Mira, vemos ahí, ¿verdad? Dice que él se humilló y fue obediente hasta la cruz. Dio un ejemplo de servicio en humildad y en obediencia. Entonces nosotros debemos de vivir de esta manera porque Él es nuestro máximo ejemplo, ¿verdad? Y nosotros debemos de tener también ese mismo deseo porque Él mismo quiere que nosotros tengamos estas mismas cualidades en cada uno de nosotros. Y mira, vamos a ir viendo aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, cuando ya la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él se fue y encargó a los discípulos que siguieran predicando el evangelio, que siguieran hablándole a las personas de Él. Entonces, ya para el capítulo 6 del libro de los Hechos, vemos una iglesia creciente. Vemos una iglesia que ya estaba llenándose, muchas personas habían venido, muchos se habían convertido, sus corazones los habían entregado a Cristo, habían recibido el mensaje y entonces ya estaba todo esto creciendo y creciendo y es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Siguieron la instrucción de congregarse. Dice que al principio la iglesia era algo muy hermoso, todos compartían lo que tenían, el Espíritu Santo vino, se hacían milagros, sanidades, la palabra se predicaba y entonces encontramos en ese tiempo, ¿verdad? Para ese momento esta situación que vamos a ver ahorita, pero que el Señor dice que con estas cualidades y estas actitudes nosotros podemos dar ese servicio que es como si fuera para Él mismo. Dice en Hechos capítulo 6 del 1 al 7, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mira, tenemos aquí este caso, claro. Ya la congregación creció, muchas personas estaban añadiendo y encontramos ya aquí un conflicto, ¿verdad? Dice que hubo ahí una situación de murmuración, pero rápidamente los apóstoles, ¿verdad? Guiados por el Espíritu Santo, lograron que esto se ordenara y se trabajara como Dios quiere. Ese es el deseo de Dios para nosotros. Y pudimos observar cuáles eran las cualidades que ellos buscaban entre las personas para el servicio. Mira, ellos dijeron que sean varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y que ellos tuvieran, el buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que ellos pudieran dar el servicio a los demás en la iglesia. Entonces, vemos estas cualidades, esto es lo que Dios quiere para nosotros, que nosotros tengamos estas cualidades, estas características como hijos suyos y servidores en la congregación, ¿verdad? Vamos a encontrarnos con este tipo de cosas como esta situación que se dio de las murmuraciones, pero siempre si somos guiados por el Espíritu de Dios vamos a lograr acomodar todas las cosas
con las personas que surjan estas situaciones, ¿verdad? Mira, vamos a ver otra situación por la que a veces se puede dificultar servir, pero tú tienes que mantener siempre tu mirada en el Señor para que esto no domine, sino que al contrario, ¿verdad? Vayamos en ese camino que Dios quiere, de que todas las cosas vayan bien en la iglesia o en el lugar donde nosotros congregamos. Mira, Lucas capítulo 22, vamos a ver del versículo 24 al 27. Y entonces dice aquí, mira, ya entre los discípulos de nuestro Señor Jesucristo dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Estas son una de las cosas que se pueden presentar cuando estamos congregados. Pero mira lo que Jesús dijo. Sí, esto es precioso y está clarísimo. Si por ahí en algún momento te está saliendo como ese sentimiento de que yo soy mejor que tú, mi ministerio es mejor que el tuyo, yo hago mejor las cosas, vamos a escuchar qué fue lo que Dios les dijo Jesucristo, porque aquí ya entre ellos había esa disputa, ese conflicto. ¿Quién va a ser el mayor? ¿Quién se va a sentar a la derecha de Jesús? Eso es algo que por naturaleza la carne de nosotros, el ser humano, quiere, pero eso tiene que ser dominado, tiene que ser aprendido y tiene que ser dominado, esa es la palabra, porque siempre va a querer surgir, ese sentimiento va a querer surgir, pero tú tienes que dominarlo y vamos a escuchar lo que nuestro Señor Jesucristo les dijo. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así entre vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Sí. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ejemplo máximo. Dice el Señor, sí, porque usualmente tenemos ese pensamiento, ¿verdad? Los que estamos sentados a la mesa, que nos sirvan, esa persona es la que tiene que servir, ella tiene un menor rango a veces a nuestros ojos, pero mira cómo nuestro Señor Jesucristo dijo, no, entre mis seguidores no, porque ese es un patrón que se vive en el mundo. En el mundo las personas pelean por una posición, por un liderazgo, y pueden hacer hasta un montón de cosas para lograr una cosa así. Pero Jesús lo dejó bien claro, entre mis seguidores no, todos son iguales y cada talento y cada don que uno tiene hay que usarlo para el servicio. Y Él cierra este versículo diciendo, mas yo, o sea, el Hijo de Dios, con todo el poder y majestad, dice Él, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Mayor ejemplo que Él no tenemos. Y Él lo dejó muy claro. Yo espero que esto nos sea de mucha ayuda. Entre nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener ese equilibrio. Nadie es más que nadie. Jesucristo lo dejó como máximo ejemplo. Mira, vamos a encontrar ahí en Gálatas, vamos a ver qué es lo que dice Gálatas, el capítulo 5, del versículo 13 al 15. Vamos a seguir escuchando aquí lo que la palabra de Dios nos dice. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros, ¿verdad? Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen unos a otros, mirad también que no se consuman unos a otros. La instrucción es clara. Dice el Señor que nosotros usemos la libertad para servirnos por amor los unos a los otros y que no andemos, mira, esto de que si se muerden y se comen es eso, andar criticando, andar hablando, ay, que este no hizo, no, lo que yo hice quedó más bonito, lo que no, yo mejor, no. Entonces dice nuestro Señor Jesucristo aquí, no hagan eso. Eso va a consumir y va a apagar y alguien va a salir dañado.
Entonces dice nuestro Señor Jesucristo, no hagan eso, ¿verdad? Nosotros como cristianos hemos sido liberados en Cristo para servirle. El Señor nos salvó para servirle. Esa es una de las principales cosas por la que Él, ¿verdad? Él nos dio la salvación y tenemos la libertad para que nosotros podamos vivir conforme Él quiere. Mira, vamos a ver aquí Romanos, en la carta a los Romanos capítulo 6, el versículo 18 y 19. Como el Señor nos sigue diciendo aquí. Dice, y libertados del pecado, o sea, libres del pecado ya, ustedes vienen a ser siervos de la justicia. Nosotros somos liberados del pecado para servir a la justicia. O sea, lo que Dios nos envía a llevar como las cosas justas, a servirle al Señor, ¿verdad? Y vamos a ver aquí también en Primera de Pedro que el Señor nos dice, para eso nosotros fuimos librados. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 16. Mira qué es lo que nos dice. Dice, ustedes como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. El Señor nos dio la libertad y nos liberó de Satanás para servirle a Él. Entonces ahora no nos salvó nada más para estar allí sentados, no, nos salvó para que nosotros hagamos una obra de servicio. Y mira, vamos a terminar aquí, otra vez vamos con los Gálatas, vamos a ver qué el Señor nos dice aquí también, capítulo 5, versículo 13. Y dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Nuevamente, en esta carta también vuelve a mencionar el apóstol Pablo que somos libres, que hemos sido rescatados, que tenemos un lugar de congregación y que nosotros debemos ser libres para servir a Dios en toda nuestra vida, ¿verdad? Entonces, yo con este mensaje te invito, ¿verdad? Que tú pongas tu mirada en el Señor, uses los dones que Él ha puesto en tu vida para que la iglesia donde te congregas crezca. Si no tienes una iglesia y por ahí has estado pensando eso, recuerda que Dios nos ha llamado a vivir en comunión. Entonces, espero que este mensaje te sea de grande bendición. Dios te bendiga.